Los saludamos y les damos una bienvenida muy cordial a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, tengo la dicha de ser el pastor de la Iglesia Cristiana Quad City y por supuesto le invitamos que esté atento porque estamos por llevar a cabo el potente mensaje de salvación, porque creemos que todo mundo necesita escuchar ese mensaje. Dice Cristo Jesús: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Ese mensaje no solamente tiene la potencia para salvar al alma, pero también darle esperanza al hombre. Una vez más, este programa es presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Por favor, comuníquese con nosotros, ya sea a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al 928-800-0171, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios le bendiga. Muy bien, muy bienvenido. Mire, en este momento le estamos invitando para que reciba el mensaje potente de Dios. En este día vamos a presentar el mensaje tomado de 2 Timoteo, el capítulo 2. Y hoy en día vamos a empezar con la lectura tomada en el versículo 8. 2 de Timoteo, el capítulo 2. Si tiene usted una Biblia, por favor, ábrala, ya sea al segundo capítulo 2, verso 8, o esté muy atento porque vamos a dar lectura a esta porción potente. Es una lectura muy importante. Recuerde que Pablo está instruyendo a Timoteo porque Timoteo es pastor de la iglesia en Éfeso. Y el tema del mensaje es un obrero aprobado por Dios. Dije que es el versículo 8, pero en verdad es el versículo 14. La semana pasada tratamos con el versículo 8 en adelante, pero hoy vamos a continuar con el versículo 14. Una vez más, el tema, un obrero aprobado por Dios. Y una vez más, Pablo le está recordando a Timoteo y comienza con estas palabras: no dejes de recordarles esto. No dejes de recordarles esto. La vez pasada dijo: no olvides a Jesucristo, porque Jesucristo es céntrico. Jesucristo es el tema del mensaje, porque Jesucristo sigue siendo la verdad. Jesucristo sigue siendo el camino, la vida y es todo. Jesucristo es el único Salvador. Y Pablo quiere que Timoteo, a pesar de toda la presión y a pesar de toda la falsedad que está entrando a la iglesia de aquel entonces y que está entrando a hoy en día, Pablo le está recordando a Timoteo: no te des a toda la presión que se está sintiendo. No dejes de recordarles esto. Y lo dice: adviérteles delante de Dios. Mire, porque el testigo número 1 es Dios. Adviérteles delante de Dios que eviten, fíjese lo que sigue, las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Interesante. Otra manera de decirlo es: evite los chismes. Hoy en día hay gente que pierde el tiempo en discusiones inútiles, y cuando la gente pasa tiempo en discusiones inútiles, se dan cuenta que esas discusiones no sirven para nada más que para destruir a los oyentes, porque la cosa es que hablan más de cosas necias y menos de Cristo. El versículo 15 dice: esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interprete bien la palabra de verdad, que interprete correctamente, rectamente la palabra de verdad, o la Biblia, ¿verdad? Y lo dice: evita discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa o más de la santidad. Y luego el 17 hace mención de dos personas,
Pero primero dice, y sus palabras se extienden como gangrena. Y luego dice, entre ellos están dos personas culpables de esto, Emineo y Fileto. Dice que se han desviado de la verdad. Estas personas que se han desviado de la verdad, ahora tristemente están metiendo ese mismo veneno en la iglesia y causando que otras personas se desvíen también de la verdad. Porque déjeme decirle, así como la verdad puede contagiar para bien, la mentira también contagia para mal. Pero en este caso es un veneno que se extiende como gangrena. Ahora dice que si han desviado de la verdad, andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de alguno. Ahora, creemos los evangélicos que el creyente va a resucitar, pero sabemos que llegará el día, ¿verdad? Aquel día. Pero ellos estaban hablando en manera equivocada y en tiempo equivocado. Y el verso 19 dice de esa manera, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos y esta otra, que se aparten de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Ahora, el fundamento de Dios está sólido y se mantiene firme y luego tiene dos inscripciones. Primero, el Señor conoce a los suyos y la segunda cosa, que se aparte de maldad todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Sabes por qué dice eso? Porque en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios para toda persona que invoque el nombre del Señor es la santificación. Ahora, quiero decirle a usted que escucha que usted es una persona que cuenta y para Dios usted es importante. Nosotros aquí en la Iglesia Cristiana Quad City estamos aprendiendo lo que Dios dice de su iglesia. Nosotros estamos continuando con un estudio sobre el ascenso y la caída de la iglesia en Éfeso. Durante casi un año hemos estado observando acerca de esta iglesia. Estamos aprendiendo tanto sus éxitos, pero también sus fracasos. ¿Por qué? Porque queremos repetir lo que hicieron bien y queremos evitar los errores que cometieron. Porque, pues, al pasar 100 años, queremos que la iglesia cristiana Quad City todavía permanezca. No queremos que desaparezca como muchas iglesias han desaparecido. Queremos que la iglesia siga aquí, que siga adelante, que siga firme, que siga fuerte, que siga bíblica, que siga extendiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso queremos aprender de lo que hicieron bien y también evitar de lo que hicieron mal. Ahora, entonces ¿qué? Queremos ir cumpliendo con la misión de Cristo Jesús de hacer más y mejores discípulos de Cristo Jesús. Una cosa que hemos visto una y otra vez es que el apóstol Pablo, ya sea que al escribir a la iglesia o al pastor Timoteo, rara vez dice algo nuevo. Está repitiendo lo mismo vez tras vez en sus epístolas y las cartas que le escribe tanto a la iglesia como directamente a Timoteo. Y hay una razón por esto, y se la quiero decir. La mayor parte del ministerio es recordarle a la gente, a Timoteo, a ti y a mí. No es porque la verdad haya cambiado, sino porque olvidamos tanto tú como yo fácilmente. ¿Acaso no es cierto eso? Nosotros somos propensos a olvidar muy pronto. La obediencia a Jesús no se trata de una fórmula mágica o de una transformación instantánea. Es que es una larga caminata en la misma dirección. O a lo largo, ese camino, seremos tentados a lo largo, en ese camino muchas veces somos tentados a vagar, a tomar un camino diferente, a desviarnos. ¿Por qué? Porque en veces
nos ocupamos en tantas cosas y queremos evitar que nos desviemos y se nos tiene que recordar. La semana pasada vimos que Pablo le encargó a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, porque Él es el único Salvador, es la única esperanza. Y luego le dice, acuérdate de quién es este Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo descendiente de David. Y recuérdate lo que se nos ha encargado, lo que se nos ha confiado. Recuérdate que esto es importante. Recuérdate que Él depositó en ti como creyente, en ti como vaso de barro, un tesoro divino. Podemos soportarlo todo cuando entendemos que a nosotros se nos ha confiado un tesoro divino. En estos vasos de barro se nos ha confiado algo especial. No solamente nosotros seguimos a Cristo, pero también tenemos algo especial que compartir y que valorizar. Esta semana, Pablo dirige ahora ese reto hacia afuera, no, primero hacia adentro. Ahora tenemos que poner la mirada hacia afuera, instando a Timoteo a recordarle a él y a la iglesia que se mantengan alejados de ciertas cosas, cosas que ya escuchamos mencionar varias veces, lo que significa que este es un problema contra el que también debemos estar guardando. Vea el versículo 14. Dice, no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Ahora, cuídate, ¿verdad? Cuídate de lo que tú hablas, lo que tú dices, pues no sirve nada más sino que para destruir a los que te oyen. ¿Sabías tú que lo que tú dices y cómo tú lo dices y a quién se lo dices y dónde tú lo dices puede causar ya sea que la gente sea, el oyente sea edificado o sea desanimado? Te lo voy a leer otra vez. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más para destruir a los oyentes. Sigue recordándoles porque no es suficiente decir algunas cosas solo una vez. Tenemos que seguir diciéndoles una y otra vez, en veces hasta 100 veces, para que finalmente se les registre. Como adultos, realmente no somos diferentes a los niños. Muchas veces como padres tenemos que decirle al niño una y otra vez y repetirlos una y otra vez. Tú sabes, si tienes niños, lo has hecho y en veces le preguntas a la criatura, ¿me escuchaste? Y se los dices otra vez y se lo repites. Pero los adultos somos como los niños. Por un lado, nuestra carne, esta vieja naturaleza inclinada hacia la desobediencia y el pecado, escucha, pero pronto olvida. Por el otro lado, para aquellos que pertenecemos a Cristo, el Espíritu de Dios ahora habita en nosotros. Hemos sido vivificados, somos liberados de la esclavitud del pecado y conformados más y más a la imagen de Cristo Jesús. Pero sabemos que hay un jalón. Mientras que el Espíritu quiere, la carne es débil y se nos tiene que recordar porque hay una lucha constante. ¿Y sabías tú que la carne no se rinde fácilmente? Hay mucha gente que entiende lo que estoy diciéndonos. Queremos hacer lo que debemos hacer, pero esa lucha constantemente, y por eso tenemos pastores y líderes en la iglesia que nos tienen que seguir recordando todos los días. Nos despertamos con esa tensión y tenemos que elegir, tenemos que escoger a quién voy a obedecer, al espíritu que me lleva a la verdad o la carne que está jalándome para hacer lo que el mundo, la carne y este mundo quiere que haga, de buscar las cosas de Dios o perseguir las cosas del mundo. Aunque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para luchar y florecer, la atracción de este mundo es real y sabemos que es fuerte. Y muchas veces, lamentablemente, nos dejamos llevar por el mundo, la carne y los placeres. Y de todas las cosas en las que se envuelve el pueblo de Dios, lamentablemente, allí vamos.
y damos mal testimonio. Es peligroso. Y cuando estamos peleando, ¿verdad? Con las palabras de sí o no, desanimamos a mucha gente. Vemos que la gente aún con palabras escritas en el Facebook y tantas tonterías que se dicen allí, y aún las fotos, ¿verdad? Cuando ponemos unos retratos allí con gente media semidesnuda, es tontería que solamente lleva a trastornar a la gente y al pecado. Y este estudio bíblico es muy importante que llevemos a pecho y valoricemos que debemos evitar ciertas cosas. Pelear por palabras no tiene valor. Ten cuidado. Estás aquí no para representar al diablo, no para representar la carne. Estás aquí como creyente para representar a tu Cristo, porque tu Cristo vive y reina, y eso es lo que la gente necesita ver en la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, pensamos sobre esto y hay que ser honestos. Sabemos exactamente cómo se ve una vida arruinada. Una vida arruinada es una vida fracasada, es una vida que está en peligro de trastornar muchas más personas. Ese es el peligro, ¿verdad? Discusiones inútiles no hacen discípulos, al contrario, destruyen muchas vidas. Y por eso, si somos honestos, muchas iglesias no solo se quedan estancadas, tarde que temprano se tienen que cerrar las puertas porque no crecen. Sabemos que la batalla es real y tenemos que aceptar nosotros. Si la batalla es real, si el diablo tiene demonios que están trabajando activamente para que tú te ocupes en las cosas de la carne, tú tienes que resistir. Yo tengo que resistir. Y sinceramente, eso no es nada nuevo. Desde el principio, la humanidad se ha visto arrastrada a discusiones sin sentido sobre las palabras. Entonces tú y yo tenemos que decir, ya basta, yo voy a hablar más lo que el Espíritu me dice que hable en lugar de la carne. ¿Para qué pleitear? Yo no tengo que ganar esa batalla. Yo tengo que vivir la vida en Cristo y hablar el mensaje de Cristo Jesús. Ahí es donde Pablo nos lleva a continuación. Y el verso 15, 2 Timoteo, capítulo 2 y el verso 15, mira lo que ahora nos dice. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate, tú mi hermano, tú mi hermana, tú miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interprete correctamente, rectamente la palabra de verdad o la Biblia. El obrero que es aprobado por Dios, primero, tiene una cualidad determinada que le conduce a una verdad definitiva. Maneja correctamente la palabra de Dios. Quiere decir que estudia para presentar correctamente la Biblia. Por eso no tiene ninguna razón por qué avergonzarse. Entonces, ¿qué significa manejar correctamente la palabra de verdad? Para el maestro de la palabra de Dios, responsable de instruir a otros, parece que ser fiel al texto es enseñando lo que Dios dice. No se trata de mis propias ideas o preferencias. No se trata de huir de las verdades duras. No importa cuánto quiera yo. El héroe de todo esto es Cristo, ¿verdad? Y trabajar el texto para presentarlo correctamente. Y recuerda, no se trata de solamente ver lo que dice el texto, sino buscar su contexto para presentar la palabra. Bien se ha dicho, un texto afuera de su contexto llega a un pretexto. Entonces estudiamos bien la Biblia y sé que podrías estar pensando, bueno, en aquel tiempo esto y esto. No, el obrero aprende a interpretar bien la Biblia para que sea un obrero aprobado por Dios. Todos los discípulos de Jesús son responsables de enseñar las palabras a las personas en su vida, pero hacerlo correctamente. Entonces tus esfuerzos
Deben enfocarse en la misión de hacer más y mejores discípulos, enseñándoles la Biblia según la gran comisión, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo os ha mandado para que la iglesia de Cristo siga creciendo y el evangelio siga corriendo. Ahora, la palabra aprobado significa que ha sido probado y ha sido encontrado genuino. Te lo repito, la palabra aprobado significa que ha sido probado y encontrado genuino, como el oro que ha pasado por el fuego y sale puro. Ha pasado por el fuego y sale puro. Es lo opuesto a la vergüenza, cuando la palabra de Dios se maneja correctamente en la vida. Y por supuesto, el subproducto es el honor y la confianza. Y en nosotros mismos, sino es que Dios es representado bien en nuestras vidas. La Biblia se interpreta bien. Cuando vives y hablas la verdad de Dios correctamente, puedes estar delante de Él sin miedo, sin culpa, sin ese sentimiento de desprecio. Tu vida se maneja bien y no estás engañando a la gente. ¿Por qué? Porque estás interpretando la palabra de Dios. La vergüenza prospera en la oscuridad, prospera en secretos, en compromiso, en esa doble vida. Pero cuando la palabra se maneja correctamente en tus manos y en tu corazón, no hay nada oculto. ¿Y sabes qué? Es lo que Dios quiere. Y si no hay nada oculto, no hay nada de qué avergonzarte. Y es lo que Dios quiere. El obrero aprobado por Dios. Entonces, evita las discusiones profanas, dice el versículo 10, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Ahora, estas son las charlas sin Dios, que es una charla que deja a Jesús afuera de la conversación. La verdad queda afuera. El cambio de vida afuera. No se habla de Jesús, no se habla de la verdad, no se habla de la vida nueva, solamente se hablan de tonterías. Dice, evita las discusiones profanas. Ahora, ponte a pensar de tus pláticas, ponte a pensar de tus discusiones, ¿verdad? ¿De qué platicas cuando estás con tus amigos? ¿De las tonterías del mundo? Mira, tus conversaciones dejan a Jesús afuera, dejan la verdad afuera, dejan el cambio de vida afuera. ¿Jesucristo ha cambiado tu vida, sí o no? Son solo palabras que hacen perder el tiempo, provocan problemas y alejan a las personas de Dios en lugar de acercarlas a Él. Mira, y Pablo dice que aquellos que se entregan solo van a una dirección y no hacia la santidad. Lo que queremos es aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y le dice a Timoteo que el único resultado, el final es una vida impía cuando perdemos el tiempo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Entonces no desperdicies el tiempo, aprovecha el tiempo. Una vez que tu discusión se aleja de la verdad, es más fácil seguir esa corriente. Y escucha, la impiedad aleja a la gente de Dios. Se rompen las reglas de Dios y la gente queda en peor condición. Comienzan con perder el temor de Dios y la gente va de peor en peor. La gente debe quedar mejor cuando estén en tu presencia, ¿verdad? Y no peor. Ahora, a partir de allí, comienzas a actuar por ti mismo en lugar de tu sumisión a Dios. Piensa, yo quiero que la gente esté mejor porque les hablo de Dios, porque estoy con ellos en santidad y no que queden peor. Ahora, pásate conmigo ahora al versículo 17. Pablo le dice a Timoteo que no tiene que buscar más allá de lo que se dice en el versículo 17. Y sus palabras se extienden como gangrena. Cuando se pierde el tiempo
Cuando se usan palabras profanas, sus palabras se extienden como gangrena. Y lo hace mención, fíjese, hasta el momento se hace mención de dos personas que le hicieron daño a la iglesia en aquel entonces y siguen siendo mencionadas hasta hoy en día. Entre ellos están Emineo y Fileto. Dice que se han desviado de la verdad. Estas personas, por usar pláticas profanas que se habían desviado de la verdad, le hicieron daño a la iglesia. La gangrena, usted sabe, empieza con un moretón. Y si se descuida, usted sabe que comienza a hacerle daño al cuerpo internamente. Ah, y si no lo tratas, comienza algo tóxico y comienza a envenenar internamente. Y si no lo tratas pronto, puede asesinar a una persona. Y es lo que ha pasado muchas veces. En este caso estaban hablando de la resurrección. Ahora tú y yo entendemos que la resurrección es algo clave en la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros creemos en la resurrección, pero a su debido tiempo. Y ahorita hablamos más sobre esto. Y la advertencia es que su resurrección se extenderá como la enseñanza de Dios se extenderá como gangrena, dice la Escritura. La gangrena es la muerte que es tejida en la piel y ellos estaban extendiendo cosas dañosas. Y si no se actúa rápidamente, se va a empoderar. Cuando más esperas, más vas a perder. Y lo que estaba pasando, infecta y daña. Y vemos que muchas veces las iglesias están siendo dañadas porque muchas personas están enseñando cosas ajenas. Ahora, Pablo ya había tratado con estas personas antes. En 1 Timoteo, capítulo 1 y el verso 20, el nombre de Emineo había sido mencionado en conjunto con Alejandro. Dice, los he entregado a Satanás para que se los enseñe, para que se los enseñe, se les enseñe a no blasfemar. Eso lo hizo en 1 Timoteo capítulo 1 y el verso 20. Ahora, y Timoteo sabía que Pablo ya había tratado con Emineo en aquella vez, ahora se le advierte de nuevo. La falsa enseñanza se está extendiendo y hay que tratarse pronto. Dicen que si no se trata pronto, va a dañar a más y más personas. Solo que lo entendemos, ¿verdad? Ahora, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, entendemos y a nuestra reunión con Él, les pedimos. Pablo está enseñando ahora sobre la resurrección. En 1 Tesalonicenses dice, que no pierdan la cabeza y se alarmen por cientas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor, porque unos estaban enseñando cosas de antemano y diciendo que Pablo lo estaba diciendo. No se dejen engañar de ninguna manera. Unos estaban diciendo que Pablo estaba diciendo esto y aquello, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses. El mensaje de Pablo es simple. No se dejen engañar. Esa no es la verdad que les dimos. Recuerden esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué enseña la Biblia realmente? ¿Cuál es la verdad sobre la resurrección? La Biblia enseña sobre la resurrección que es algo real. Cristo regresará, dice la Biblia. ¿Ok? Eso lo entendemos, eso lo creemos. Los muertos resucitarán, eso lo creemos. Los cuerpos se reunirán con sus almas. Los que aún estén vivos serán transformados en un instante y cada creyente recibirá un cuerpo glorificado, resucitado físico y espiritual como lo hizo Jesús. En 1 capítulo 15, el verso 49, 51 y 52, la Biblia dice esto, y así como Cristo, y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así llevaremos la imagen del hombre celestial. Escuchad, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y a la trompeta final, porque la trompeta sonará,
los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta, esta no es una doctrina secundaria, es fundamental, es una enseñanza y es una esperanza cristiana. Nosotros creemos en la resurrección, pero ellos estaban torciendo esta verdad para espantar y manipular a los creyentes. Una vez más, la iglesia cristiana cree en la resurrección. El problema es que ellos estaban torciendo la verdad para espantar y manipular a los creyentes. Ahora, vamos a seguir adelante, porque queremos enseñar esto tremendo. Ahora, ¿qué revela la Biblia? ¿Qué revela la Biblia sobre Dios? Cada falsa enseñanza, no importa cuál pequeña sea, de alguna manera, si no es de Dios, va a trastornar o va a deshonrar lo que Dios revela en su palabra. Si no es de Dios, va a trastornar, va a distorsionar, ¿ok? Solo que de una manera va a mal representar a Jesucristo. Y por eso tenemos tantas religiones falsas, por eso tenemos tantos grupos equivocados. Si no es de Dios, va a ser algo malo. Ahora, bueno, otra pregunta. ¿Qué hace la enseñanza falta qué le hace las enseñanzas falsas a las personas? Las falsas enseñanzas siempre dejan una marca mala en las personas. Puede parecer sutil al principio, pero al final las personas quedan engañadas, las personas quedan heridas, hay confusión, las personas quedan desviadas. Y por eso usted oye de grupos que quedan dañados. Una vez que han visto lo que ha sucedido, por supuesto, para muchos es muy, muy tarde y ya se les hizo mucho daño. La verdad de Dios es a lo contrario. Lo que Él ha revelado en las Escrituras y en Cristo siempre da honor, siempre promueve la verdad y la piedad y siempre edifica al oyente en la fe y el amor y la santidad. Es completamente opuesto a la falsa enseñanza. La falsa enseñanza siempre arruina, la verdad siempre edifica. Y hay mucha falsa enseñanza hoy en día, solo que tengamos cuidado, porque nuestro Dios no es un Dios que nos deja sin esperanza. Este es un Dios que siempre le da esperanza al hombre. Y ojalá que usted esté en una iglesia que le esté predicando todo el consejo de Dios. Ahora, vamos a ver si acaso podemos aterrizar aquí. El versículo 9 dice esto: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Oiga lo que Pablo dice aquí: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Hay dos cosas que dice aquí al final de este texto. El Señor conoce a los suyos. ¿Quién conoce a los suyos? El Señor. Y esta otra: que se aparte de la maldad todo el que invoque el nombre del Señor. En el mundo donde la gente es engañada, donde algunos se alejan y donde la falsedad amenaza con sacudir a la iglesia, Pablo le recuerda a Timoteo que hay una cosa que no puede ser sacudida: el fundamento sólido de Dios se mantiene firme. No se está hundiendo bajo presión, no se está conformando con la cultura, no se está aún teniendo que defender. El fundamento de Dios se mantiene firme. Y en ese fundamento están dos cosas grabadas. El Señor conoce a los que son suyos. Él te conoce si eres creyente. Él sabe si no eres creyente. Solo que ojalá que tú confieses a Cristo como tu Salvador. Y si ya lo confesaste como tu Salvador, Él te conoce por nombre. Y para que te conozca por nombre, tienes que arrepentirte de tus pecados y confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No seas solamente una persona que le admires. No seas solamente una persona que asistas a la iglesia. No seas una persona que solamente conoces de Él. Arrepiente de tu pecado, pídele a Cristo que entre en tu corazón. Mas a todos los que
mas a todos los que le conocen, los que le creen en Él y le reciben, son llamados hijos de Dios. Pídele que entre a tu corazón y te convierta en su hijo. Entonces, Él conoce a los que son suyos. Y en segundo lugar, todo el que confiese el nombre del Señor debe apartarse de la maldad. Mire, necesitamos gente que dice que es creyente, que vivan en santidad, porque queremos que el creyente sea una persona que vive una vida atractiva, que sea el tipo que atraiga a más y más personas a los pies de Cristo Jesús. Y Dios sabe cómo tú vives. Vive una vida en santidad, porque la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y termino con esto, mira, te voy a dar 3 consejos para ya cerrar esto. Dios quiere que tú le conozcas para que puedas conocer su voz. Conoce a Dios a través de Cristo para cuando Dios hable, oigas y conozcas bien su voz. Número 2, busca su santidad. Apártate de la maldad. El pecado siempre te va a arrastrar. Confiesa rápidamente cuando tú cometas un error, cuando peques contra Dios. Acuérdate de 1 de Juan 1:9. Confiésale pronto, ¿verdad? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No pienses que para ti ya no hay esperanza. Confiesa tu pecado. Él es fiel, Él es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Solo primero, conoce a Dios como tu Dios y a Cristo como tu Salvador. Busca la santidad y mantente cerca del pueblo de Dios. Asiste a la iglesia. Busca conocer más de Dios a través de la Biblia. Asiste a la iglesia. Busca más de Dios en la Biblia. Aquí estamos para ayudarte y apoyarte en el nombre de Cristo. Una vez más, esta es la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Estamos aquí con brazos abiertos para recibirte. Una vez más, te pedimos que te comuniques con nosotros. Puedes llamarnos al 928-800-0171. Yo soy el pastor Ricardo Vera. Aquí soy el pastor del Ministerio Hispano. Te invitamos que nos acompañes todos los domingos a las 11 de la mañana. Hay traducción del mensaje al español. Los domingos por las tardes hemos cambiado de las 7 a las 6 de la tarde, los domingos por la tarde. Y luego los los jueves a las 7 p.m. tenemos estudio en la palabra. Los domingos a las 11, los domingos a las 6 y luego los jueves a las 7 p.m. Te esperamos con brazos abiertos, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios te bendiga.